Hola, sean nuevamente bienvenidos a la mesa de los unboxings. Tenemos esta caja por acá que contiene algo que estuve esperando durante semanas. Viene envuelto en nylon. Vemos por acá la caja muy bonita. Me sorprende que al parecer no fue registrada por aduanas, pues está empacada como de fábrica. Procederé a abrirla. Y tengo la sensación que tengo algo premium entre manos. Déjenme que saco esto. Creo que soy malísimo para los unboxings. Y la tenemos. Está preciosa. Es el modelo JBL Link portable. No me patrocina. Arriba se ubica el botón del asistente de Google y los botones de volumen. ¡Ay! Se cayó el nylon inferior. Bueno, ni hablar. Y es que desempaquetar algo siempre es una experiencia placentera para mí. Y para ustedes, nada más escuchen esto. El peso total es de 735 gramos, o sea 1 libra 62. En mi opinión, bastante neutral. Por acá encontramos también la base de carga, que lleva una conexión de entrada USB tipo C. Vemos esta especie de pines que es bastante entendible que debe hacer contacto con la parte baja del speaker. Algo así. Observemos qué más se puede encontrar en esta cajita. El cable de USB a tipo C. Quick Start Guide. Guía de inicio rápido, o sea, manuales que no vamos a leer. Parece que no hay nada más. El contenido total de la caja es el siguiente: speaker, base de carga y el cable de carga, al cual deberemos de conectar un cubito. Debido a que no lo incluye, yo utilizaré uno que tengo en casa. Lo correcto es que sea de 5 voltios, 3 amperios. Este no es así, pero solo será en esta ocasión. A continuación observemos cómo queda instalada. Ahora otros datos importantes que debo mencionar. Con protección IPX7, o sea, resistente al agua, sumergible hasta 1 metro durante 30 minutos. No significa que vayas por ahí a tirarla. Pensado para esos días de playa o algo inesperado, esto me parece 100% excelente. Fabricada por Harman, una submarca de Samsung. Tiene Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 5G y 2.4. Y desde luego que tiene el mencionado Google Assistant. Yo mostrándoles la caja al final. ¿Qué clase de unboxing es este? Está bonita la caja. Dare to listen. Atrévete a escuchar. Para configurar la bocina debemos ir a la tienda de aplicaciones y descargar lo necesario. Buscar la app de Google Home y proceder a instalarla. Por cierto, también está para iOS. Bien, luego de unos sencillos pasos y colocación de información personal, tendremos listo nuestro asistente. Aunque yo lo estaba haciendo en inglés y me tocó repetir todo el proceso. Ay, a veces no sé ni qué hago. Ok. Y una vez hecho todo el procedimiento, podemos darle diversos comandos. Por ejemplo... Ok, Google.
Sube el volumen al 75%. Y está listo o preguntarle algo como: ok Google, ¿qué hora es? La hora es 3:23 de la tarde. O incluso decirle que te despierte. Ok Google, pon una alarma para las 7:30 de la mañana. Listo. Se activará mañana a las 7:30 de la mañana. O preguntarle datos para la escuela, ¿verdad? Como por ejemplo: ok Google, dime cuándo es la independencia de Guatemala. El sitio web prensalibre.com dice lo siguiente: el 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de Guatemala. Ese mismo día, en 1821, los próceres lograron que se firmara el Acta de Soberanía. Todo esto buscando información en la web para darte una respuesta. Así que decimos que está bastante bien. La altura de la bocina es de 18 centímetros. Está genial y cumple con ser portátil. El precio oficial a día de hoy, 10 de julio de 2020, fecha en que grabo este video, es de $179.95. Pero yo la compré en oferta a un precio de $129.95. La adquirí desde esta página que les estoy mostrando, que es la oficial de JBL. No sé qué precio tendrán en otro lado, pero me imagino que muy similar. Esto ha sido el unboxing de la bocina JBL Link portable con asistente de Google. Más adelante traeré un review si gustan de él. Si te gustó el video, puedes indicarlo y dejar tu comentario. Espero te suscribas y nos vemos en un siguiente video.